Bueno, continuando con nuestro libro de El juego del ángel. Continuamos. Esperé un amanecer que no llegaba, sentado en la butaca del estudio, hasta que me pudo la rabia y salí a la calle, dispuesto a desafiar la advertencia del abogado Valera. Soplaba aquel frío cortante que precede al alba en invierno. Al cruzar el paseo del Bor, me pareció oír pasos a mi espalda. Me volví un instante, pero no pude ver a nadie, excepto a los mozos del mercado que descargaban los carromatos, y continué mi camino. Al llegar a la plaza Palacio, avisté las luces del primer tranvía del día, esperando entre la neblina que reptaba desde las aguas del puerto. Serpientes de luz azul chispeaban sobre la catenaria. Abordé el tranvía y me senté al frente. El mismo revisor de la otra vez me cobró el billete. Una docena de pasajeros fue goteando poco a poco, todos solos. A los pocos minutos, el tranvía arrancó e iniciamos el trayecto mientras en el cielo se extendía una red de capilares rojizos entre nubes negras. No hacía falta ser un poeta o un sabio para saber que iba a ser un mal día. Para cuando llegamos a Sarria, el día había amanecido con una luz gris y mortecina que impedía apreciar los colores. Ascendí por las callejuelas solitarias del barrio en dirección a la falda de la montaña. A ratos me pareció volver a escuchar pasos tras de mí, pero cada vez que me detenía y miraba a mi espalda, no había nadie. Finalmente llegué hasta la boca del callejón que conducía a Casa Marlaska y me abrí camino entre el manto de hojarasca que crujía a mis pies. Crucé el patio lentamente y ascendí los escalones hasta la puerta principal, escrutando los ventanales de la fachada. Tiré del llamador 3 veces y me retiré unos pasos. Esperé un minuto sin obtener respuesta alguna y llamé de nuevo. Oí el eco de los golpes perderse en el interior de la casa. Buenos días, llamé. La arboleda que envolvía la finca pareció absorber el eco de mi voz. Rodeé la casa hasta el pabellón que albergaba la piscina y me aproximé a la galería cristalada. Las ventanas quedaban oscurecidas por postigos de madera entornados que impedían ver el interior. Una de las ventanas, junto a la puerta de cristal que cerraba la galería, estaba entreabierta. El pestillo que aseguraba la puerta podía verse a través del cristal. Introduje el brazo por la ventana entreabierta y liberé el pestillo de la cerradura. La puerta se dio con un sonido metálico. Miré a mi espalda una vez más, asegurándome de que no había nadie, y entré. A medida que mis ojos se ajustaban a la penumbra, empecé a adivinar los contornos de la sala. Me acerqué a los ventanales y entreabrí los postijos para ganar algo de claridad. Un abanico de cuchillas de luz atravesó la niebla y dibujó el perfil de la cámara. ¿Hay alguien?, llamé. Escuché el sonido de mi propia voz hundirse en las entrañas de la casa, como una moneda cayendo en un pozo sin fondo. Me dirigí hacia el extremo de la sala, donde un arco de madera labrada daba paso a un corredor oscuro, flanqueado por cuadros que apenas podían verse
sobre los muros de terciopelo. Al otro extremo se abría un gran salón circular con suelos de mosaico y un mural de cristal esmaltado en la que se distinguía la figura de un ángel blanco con un brazo extendido y dedos de fuego. Una gran escalinata de piedra ascendía en una espiral que rodeaba la sala. Me detuve al pie de la escalera y llamé de nuevo. Buenos días, señora Marlaska. La casa estaba sumida en un silencio absoluto y el eco mortecino se llevaba mis palabras. Ascendí por la escalera hasta el primer piso y me detuve en el rellano desde el que se podía contemplar el salón y el mural. Desde ahí pude ver el rastro que mis pasos habían dejado en la película de polvo que cubría el suelo. Aparte de mis pisadas, el único signo de paso que pude advertir era una suerte de pasillo trazado sobre el polvo por dos líneas continuas separadas por 2 o 3 palmos y un rastro de pisadas entre ellas, pisadas grandes. Observé aquellas marcas desorientado hasta que comprendí lo que estaba viendo, el paso de una silla de ruedas y las huellas de quien la empujaba. Me pareció oír un ruido a mi espalda y me volví. Una puerta entreabierta en el extremo de un pasillo se balanceaba levemente. Un vaho de aire frío provenía de allí. Me aproximé lentamente hacia la puerta. Mientras lo hacía, eché un vistazo en las habitaciones que quedaban a ambos lados. Eran dormitorios cuyos muebles estaban cubiertos con lienzos y sábanas. Las ventanas cerradas y una penumbra densa sugerían que no habían sido utilizados en mucho tiempo, a excepción de una cámara más amplia que las demás, un dormitorio de matrimonio. Entré en aquella habitación y comprobé que olía a esa rara mezcla de perfume y enfermedad que acompaña a las personas ancianas. Supuse que aquella era la habitación de la viuda Marlaska, pero no había signo de su presencia. La cama estaba hecha con pulcritud. Frente al lecho había una cómoda sobre la que reposaban una serie de retratos enmarcados. En todos ellos aparecía, sin excepción, un niño de cabello claro y expresión risueña, Ismael Marlaska. En algunas imágenes aparecía posando con su madre y con otros niños. No había rastro de Diego Marlaska en ninguna de aquellas fotografías. El ruido de una puerta en el pasillo me sobresaltó de nuevo y salí del dormitorio dejando los retratos como los había encontrado. La entrada de la habitación, que quedaba en el extremo del pasillo, seguía meciéndose. Me dirigí hacia allí y me detuve un instante antes de entrar. Respiré hondo y abrí la puerta. Todo era blanco. Las paredes y el techo estaban pintados de blanco inmaculado. Cortinas de seda blancas. Un lecho pequeño cubierto de lienzos blancos. Una alfombra blanca. Estanterías y armarios blancos. Después de la penumbra que reinaba en toda la casa, aquel constante me nubló la vista durante unos segundos. La estancia parecía sacada de una visión del sueño, una fantasía de cuento de hadas. Había juguetes y libros de cuentos en los estantes. Un arlequín de porcelana de tamaño real estaba sentado frente a un tocador, mirándose al espejo. Un móvil de aves blancas pendía del techo. A simple vista parecía la habitación de un niño consentido, Ismael Marlaska, pero tenía el aire opresivo de una cámara mortuoria. Me senté sobre el lecho y suspiré. Solo entonces advertí que había algo ahí que parecía fuera de lugar, empezando por el olor.
Un hedor dulzón flotaba en el aire. Me incorporé y miré a mi alrededor. Sobre una cajonera había un plato de porcelana con una vela de color negro, la cera caída en un racimo de lágrimas oscuras. Me volví. El olor parecía provenir de la cabecera de la cama. Abrí el cajón de la mesita de noche y encontré un crucifijo quebrado en 3 partes. Sentí el hedor más próximo. Di un par de vueltas por la habitación, pero fui incapaz de encontrar la fuente de aquel olor. Fue entonces cuando lo vi. Había algo debajo de la cama. Me arrodillé y miré bajo el lecho. Una caja de latón, como la que los niños emplean para guardar sus tesoros de infancia. Saqué la caja y la coloqué encima del lecho. El hedor ahora era mucho más claro y penetrante. Ignoré la náusea y abrí la caja. En el interior había una paloma blanca con el corazón atravesado por una aguja. Di un paso atrás, tapándome la boca y la nariz, y retrocedí hasta el pasillo. Los ojos de Arlequín, con su sonrisa de chacal, me observaban desde el espejo. Corrí de regreso a la escalinata y me lancé escalera abajo, buscando el corredor que conducía a la sala de lectura y la puerta que había conseguido abrir en el jardín. En algún momento creí que me había perdido y que la casa, como una criatura capaz de desplazar sus pasillos y salones a voluntad, no quería dejarme escapar. Finalmente avisté la galería cristalada y corrí hasta la puerta. Solo entonces, mientras forcejeaba con el cerrojo, escuché aquella risa maliciosa a mi espalda y supe que no estaba solo en la casa. Me volví un instante y pude apreciar una silueta oscura que me observaba desde el fondo del pasillo, portando un objeto reluciente en la mano, un cuchillo. La cerradura cedió bajo mis manos y abrí la puerta de un empujón. El impulso me hizo caer de bruces sobre las losas de mármol que rodeaban la piscina. Mi rostro quedó apenas un palmo de la superficie y sentí el hedor de las aguas corrompidas. Por un instante escruté la tiniebla que se entreabría en el fondo de la piscina. Un claro se abrió entre las nubes y la luz del sol se deslizó a través de las aguas, barriendo el fondo de mosaico desprendido. La visión apenas duró un instante. La silla de ruedas estaba caída hacia adelante, varada en el fondo. La luz siguió su recorrido hacia la parte más honda de la piscina y fue ahí donde la encontré. Apoyado contra la pared yacía lo que me parecía un cuerpo envuelto en un vestido blanco deshilachado. Pensé que se trataba de una muñeca, los labios escarlata carcomidos por el agua y los ojos brillantes como zafiros. Su pelo rojo se mecía lentamente en las aguas putrefactas y tenía la piel azul. Era la viuda Marlaska. Un segundo después, el claro en el cielo se cerró y las aguas volvieron a transformarse en un espejo oscuro en el que solo atiné a ver mi rostro y una silueta materializándose en el umbral de la galería a mi espalda con el cuchillo en la mano. Me levanté rápidamente y eché a correr hacia el jardín, cruzando la arboleda, arañándome la cara y las manos con los arbustos hasta ganar el portón metálico y salir al callejón. Seguí corriendo y no me detuve hasta llegar a la carretera de Valvidriera. Una vez ahí, sin aliento, me volví
y comprobé que Casa Marlaska había quedado de nuevo oculta tras el callejón, invisible al mundo. Fui a casa en el mismo tranvía, recorriendo la ciudad que se oscurecía a cada minuto, bajo un viento helado que levantaba la hojarasca en las calles. Al apearme en la Plaza Palacio, escuché a dos marineros que venían de los muelles hablar de una tormenta que se acercaba desde el mar y que golpearía la ciudad antes del anochecer. Levanté la vista y vi que el cielo empezaba a cubrirse de un manto de nubes rojas que se esparcían sobre el mar como sangre derramada. En las calles que rodeaban el Bor, las gentes se afanaban a asegurar puertas y ventanas. Los tenderos cerraban sus comercios antes de hora y los niños salían a la calle para jugar contra el viento, alzando los brazos en cruz y riendo ante el estruendo de truenos lejanos. Los faroles parpadeaban y el destello de los relámpagos velaba la luz blanca a las fachadas. Me apresuré hasta el portal de la casa de la torre y subí las escaleras a toda prisa. El rumor de la tormenta se sentía tras los muros aproximándose. Hacía tanto frío dentro de la casa que podía ver el contorno de mi aliento en el pasillo al entrar. Fui directo al cuarto donde había una vieja estufa de carbón que solo había usado 4 o 5 veces desde que vivía ahí, y la encendí con un pliego de periódicos viejos y secos. Prendí también la hoguera de la galería y me senté en el suelo frente a las llamas. Me temblaban las manos y no sabía si era de frío o de miedo. Esperé a entrar en calor, contemplando la retícula de luz blanca que dejaba los rayos sobre el cielo. La lluvia no llegó hasta el anochecer y cuando empezó a caer se desplomó en cortinas de gotas furiosas que en apenas unos minutos cegaron la noche y anegaron tejados y callejones bajo un manto negro que golpeaba con fuerza paredes y cristales. Poco a poco, entre la estufa de carbón y la hoguera, la casa se fue caldeando. Pero yo seguía teniendo frío. Me levanté y fui hasta el dormitorio en busca de mantas con que envolverme. Abrí el armario y empecé a hurgar en los 2 grandes cajones de la parte inferior. El estuche seguía allí, escondido al fondo. Lo cogí y lo coloqué sobre el lecho. Lo abrí y contemplé el viejo revólver de mi padre, cuánto me quedaba de él. Lo sostuve, acariciando el gatillo con el índice. Abrí el tambor e introduje 6 balas de la caja de munición que había en el doble fondo del estuche. Dejé la caja sobre la mesita de noche y me llevé el revólver y una manta a la galería. Una vez ahí, me tumbé en el sofá envuelto en la manta con el revólver sobre el pecho y abandoné la mirada a la tormenta tras los ventanales. Podía oír el sonido del reloj que reposaba en la repisa de la hoguera. No me hacía falta mirarlo para saber que quedaban apenas una media hora para mi encuentro con el patrón en el salón de billares del círculo ecuestre. Cerré los ojos y la imaginé recorriendo las calles de la ciudad, desiertas y anegadas de agua. La imaginé sentado en la parte de atrás de la cabina de su coche, sus ojos dorados brillando en la oscuridad y el ángel de plata sobre el capó del Rolls Royce abriéndose camino en la tormenta. La imaginé inmóvil como una estatua, sin respiración y sonrisa, sin expresión alguna. Al rato escuché el rumor de la leña arder y la lluvia tras los cristales. Me dormí con el arma en las manos y la certeza de que
no iba a acudir a la cita. Poco después de medianoche, abrí los ojos. La hoguera estaba casi extinguida y la galería yacía sumida en la penumbra ondulante que proyectaban las llamas azules que apuraban las últimas brasas. Seguía lloviendo intensamente. El revólver estaba todavía en mis manos, tibio. Permanecí ahí tendido unos segundos, sin apenas pestañear. Supe que había alguien a la puerta antes de oír el golpe. Aparté la manta y me incorporé. Oí de nuevo la llamada, nudillo sobre la puerta de la casa. Me levanté con el arma en la mano y me dirigía hasta el corredor. De nuevo la llamada. Di unos pasos en dirección a la puerta y me detuve. Le imaginé sonriendo en el rellano, el ángel en su solapa brillando en la oscuridad. Tensé el percutor del arma. De nuevo el sonido de una mano golpeando la puerta. Quise dar la luz, pero no había electricidad. Seguí avanzando hasta llegar a la puerta. Iba a deslizar la mirilla, pero no me atreví. Me quedé ahí inmóvil, casi sin respirar, sosteniendo el arma en alto, apuntando hacia la puerta. «Márchese», grité, sin fuerza en la voz. Escuché entonces aquel llanto al otro lado y bajé el arma. Abrí la puerta a la oscuridad y la encontré allí. Tenía la ropa empapada y estaba temblando. Su piel estaba helada. Al verme estuvo a punto de desplomarse en mis brazos. La sostuve y, sin encontrar palabras, la abracé con fuerza. Me sonrió débilmente y cuando llevé mi mano a su mejilla, la besó cerrando los ojos. «Perdóname», murmuró Cristina. Abrió los ojos y me ofreció aquella mirada herida y rota que me hubiera perseguido hasta el infierno. Le sonreí. «Bienvenida a casa». La desnudé a la luz de una vela. Le quité los zapatos impregnados de agua encharcada, el vestido empapado y las medias rayadas. Le sequé el cuerpo y el pelo con una toalla limpia. Todavía temblando de frío, cuando la acosté en el lecho y me tendí junto a ella, abrazándola para darle calor. Permanecimos así durante un largo rato, en silencio, escuchando la lluvia. Lentamente sentí como su cuerpo se hacía tibio bajo mis manos y empezaba a respirar profundamente. Creía que se había dormido cuando la oí hablar en la penumbra. «Tu amiga vino a verme». Isabela. Me contó que te había escondido mis cartas, que no lo hizo por mala fe. Creía que lo hacía por tu bien y a lo mejor tenía razón. Me incliné sobre ella y busqué sus ojos. Le acaricié los labios y por primera vez sonrió débilmente. «Pensaba que te habías olvidado de mí», dijo. «Lo he intentado». Tenía el rostro marcado de cansancio. Los meses de ausencia habían dibujado líneas sobre su piel y su mirada tenía un aire de derrota y vacío. «Ya no somos jóvenes», dijo, leyéndome el pensamiento. «¿Cuándo hemos sido jóvenes tú y yo?» Eché la manta a un lado y contemplé su cuerpo desnudo, tendido sobre la sábana blanca. Le acaricié la garganta y el pecho, rozando apenas su piel con la yema de los dedos. Dibujé círculos en su vientre y tracé el contorno de los huesos que se insinuaban bajo las caderas.
Dejé que mis dedos jugueteasen con el vello casi transparente entre sus muslos. Cristina me observaba en silencio, con su sonrisa rota y los ojos entreabiertos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Me incliné sobre ella y la besé en los labios. Me abrazó y nos quedamos tendidos mientras la luz de la vela se extinguía lentamente. Algo se nos ocurrirá, murmuró. Poco después del alba desperté y descubrí que estaba solo en la cama. Me incorporé de golpe, temiendo que Cristina se hubiese marchado de nuevo en mitad de la noche. Vi entonces que su ropa y sus zapatos seguían sobre la silla y respiré hondo. La encontré en la galería, envuelta en una manta y sentada en el suelo frente al lugar donde un tronco en brasas desprendía un aliento de fuego azul. Me senté a su lado y la besé en el cuello. No podía dormir, dijo, la mirada clavada en el fuego. Haberme despertado. No me he atrevido. Tenías cara de haberte dormido por primera vez en meses. He preferido explorar tu casa. Y esta casa está embrujada de tristeza, dijo. ¿Por qué no le prendes fuego? ¿Y dónde íbamos a vivir? En plural. ¿Por qué no? Creía que ya no escribías cuentos de hadas. Es como ir en bicicleta. Una vez se aprende. Cristina me miró largamente. ¿Qué hay en esa habitación al final del pasillo? Nada. Trastos viejos. Está cerrada con llave. ¿Quieres verla? Negó. Es solo una casa, Cristina. Un montón de piedras y recuerdos, nada más. Cristina sintió con escaso convencimiento. ¿Por qué no nos vamos?, preguntó. ¿A dónde? Lejos. No pude evitar sonreír, pero ella no me correspondió. ¿Hasta dónde?, pregunté. Hasta donde nadie sepa quiénes somos, ni les importe. ¿Es eso lo que quieres?, pregunté. ¿Y tú no? Dudé un instante. ¿Y Pedro?, pregunté, casi atragantándome con las palabras. Dejó caer la manta que le cubría los hombros y me miró desafiante. ¿Te hace falta su permiso para acostarte conmigo? Me mordí la lengua. Cristina me miraba con lágrimas en los ojos. Perdona, murmuró. No tenía derecho a decir eso. Tomé la manta del suelo e intenté cubrirla, pero se echó a un lado y rechazó mi gesto. Pedro me ha dejado, dijo con voz quebrada. Se fue ayer al Ritz a esperar a que yo me hubiese ido. Me dijo que sabía que no le quiero, que me casé con él por gratitud o por lástima. Me dijo que no desea mi compasión, que cada día que paso a su lado fingiendo quererle, le hago daño. Me dijo que hiciese lo que hiciese, él me querría siempre y que por eso no deseaba volver a verme. Le temblaban las manos. Me ha querido con toda su alma y yo solo he sido capaz de hacerle desgraciado, murmuró. Cerró los ojos y su rostro se torció en una máscara de dolor. Un instante después dejó escapar un gemido profundo y empezó a golpearse el rostro y el cuerpo con los puños. Me abalancé sobre ella y la rodeé en mis brazos, inmovilizándola. Cristina forcejeaba y gritaba.
La presioné contra el suelo, sujetándola con las manos. Se rindió lentamente, exhausta, el rostro cubierto de lágrimas y saliva, los ojos enrojecidos. Permanecimos así casi media hora hasta que sentí que su cuerpo se relajaba y se sumía en un largo silencio. La cubrí con la manta y la abracé por detrás, ocultándole mis propias lágrimas. Nos iremos lejos, le murmuré al oído, sin saber si podía oírme o entenderme. Nos iremos lejos, donde nadie sepa quiénes somos ni les importe. Te lo prometo. Cristina la dio la cabeza y me miró. Tenía la expresión robada, como si le hubiesen roto el alma a martillazos. La abracé con fuerza y la besé en la frente. La lluvia seguía azotando tras los cristales y atrapados en aquella luz gris y pálida del alba muerta, pensé por primera vez que nos hundíamos. Abandoné el trabajo para el patrón aquella misma mañana. Mientras Cristina dormía, subí al estudio y guardé la carpeta que contenía todas las páginas, notas y apuntes del proyecto en un viejo baúl que había junto a la pared. Mi primer impulso había sido prenderle fuego, pero no tuve el valor. Toda mi vida había sentido que las páginas que iba dejando a mi paso eran parte de mí. La gente normal trae hijos al mundo. Los novelistas traemos libros. Estamos condenados a dejarnos la vida en ellos, aunque casi nunca lo agradezcan. Estamos condenados a morir en sus páginas y a veces hasta a dejar que sean ellos quienes acaben por quitarnos la vida. Entre todas las extrañas criaturas de papel y tinta que había traído a este miserable mundo, aquella, mi ofrenda mercenaria a las promesas del patrón, eran sin duda la más grotesca. No había nada en aquellas páginas que merecieran otra cosa que el fuego, y sin embargo no dejaba de ser sangre de mi sangre, y no tenía el coraje de destruirla. La abandoné en el fondo de aquel baúl y salí del estudio apesadumbrado, casi avergonzado de mi cobardía y de la turbia sensación de paternidad que me inspiraba aquel manuscrito de tinieblas. Probablemente el patrón hubiese sabido apreciar la ironía de la situación. A mí simplemente me inspiraba náusea. Cristina durmió hasta bien entrada la tarde. Aproveché para acercarme a una vaquería junto al mercado para comprar algo de leche, pan y queso. La lluvia había cesado por fin, pero las calles estaban encharcadas y la humedad se palpaba en el aire como si fuese un polvo frío que calaba en la ropa y los huesos. Mientras esperaba turno en la vaquería, tuve la impresión de que alguien me estaba observando. Al salir de nuevo a la calle y cruzar el paseo de Bor, miré a mi espalda y comprobé que un niño de no más de 5 años me seguía. Me detuve y le miré. El niño se paró y me sostuvo la mirada. No tengas miedo, le dije. Acércate. El niño se aproximó unos pasos y se detuvo a un par de metros. Tenía la piel pálida, casi azulada, como si nunca hubiese visto la luz del sol. Vestía de negro y llevaba zapatos de charol nuevos y relucientes. Tenía los ojos oscuros y las pupilas tan grandes que apenas se veía el blanco de sus ojos. ¿Cómo te llamas?, pregunté. El niño sonrió y me señaló con el dedo. Quise dar un paso en su dirección, pero echó a correr y le vi perderse por el paseo del Bor.
Al regresar al portal, encontré un sobre encajado en la puerta. El sello de lacre rojo con el ángel todavía estaba tibio. Miré a un lado y otro de la calle, pero no vi a nadie. Entré y cerré el portón a mi espalda con doble vuelta. Me detuve al pie de la escalera y abrí el sobre. Querido amigo, lamento profundamente que no pudiese usted acudir a nuestra cita de anoche. Confío en que esté usted bien y no se haya producido ninguna emergencia o contratiempo. Siento no haber podido disfrutar del placer de su compañía en esta ocasión, pero espero y deseo que sea lo que fuese lo que le impidiera reunirse conmigo, la cuestión tenga una pronta y favorable resolución y que la próxima vez sea más propicia a facilitar nuestro encuentro. Tengo que ausentarme de la ciudad por unos días, pero tan pronto esté de vuelta, le haré llegar mis noticias. A la espera de saber de usted y de sus progresos en nuestro común proyecto, le saluda como siempre, con afecto, su amigo Andreas Corelli. Apreté la carta en el puño y me la metí en el bolsillo. Entré en el piso con sigilo y acompañé la puerta con suavidad. Me asomé al dormitorio y comprobé que Cristina seguía dormida. Fui a la cocina y empecé a preparar café y un pequeño almuerzo. A los pocos minutos oí los pasos de Cristina a mi espalda. Me observaba desde el umbral, enfundada en un viejo jersey mío que le llegaba a medio muslo. Llevaba el pelo revuelto y tenía los ojos hinchados. Tenía marcas oscuras de los golpes en labios y pómulos, como si la hubiese abofeteado con fuerza. Rehuía mi mirada. «Perdona», murmuró. «¿Tienes hambre?», pregunté. Negó, pero ignoré su gesto y le indiqué que se sentara a la mesa. Le serví una taza de café con leche y azúcar y una rodaja de pan recién horneado con queso y un poco de jamón. No hizo ademán de tocar el plato. Solo un bocado, sugerí. Tonteó con el queso sin ganas y me sonrió débilmente. «Está bueno», dijo. «Cuando lo pruebes, te parecerá mejor». Comimos en silencio. Cristina, para mi sorpresa, apuró la mitad de su plato. Luego se escondió tras la taza de café y me observó de refilón. «Si quieres, me iré hoy», dijo al fin. «No te preocupes. Pedro me dio dinero y no quiero que te vayas a ninguna parte. No quiero que vuelvas a irte nunca más. ¿Me oyes? No soy buena compañía, David. Ya somos dos. ¿Lo deseas de verdad? Lo de irnos lejos», asentí. Mi padre suele decir que la vida no da segundas oportunidades. Solo se las da a aquellos a los que nunca les dio una primera. En realidad, son oportunidades de segunda mano que alguien no ha sabido aprovechar, pero son mejores que nada. Sonrió débilmente. «Llévame de paseo», dijo de pronto. «¿A dónde quieres ir?» «Quiero despedirme de Barcelona». A media tarde, el sol despuntó bajo el manto de nubes que había dejado la tormenta. Las calles relucientes de lluvia se transformaron en espejos sobre los que caminaban los paseantes y se reflejaba el ámbar del cielo. Recuerdo que anduvimos hasta el pie de la Rambla, donde la estatua de Colón
asomaba entre la bruma. Caminábamos en silencio, contemplando las fachadas y el gentío como si fuesen un espejismo, como si la ciudad estuviese ya desierta y olvidada. Barcelona nunca me pareció tan hermosa y tan triste como aquella tarde. Cuando empezaba a anochecer, nos acercamos hasta la librería de Semper e Hijos. Nos apostamos en un portal al otro lado de la calle, donde nadie podía vernos. El escaparate de la vieja librería proyectaba un soplo de luz sobre los adoquines húmedos y brillantes. En el interior se podía ver a Isabela, aupada a una escalera, ordenando libros en el último estante, mientras el hijo de Semper hacía como que repasaba un libro de contabilidad tras el mostrador y le miraba los tobillos de refilón. Sentado en un rincón, viejo y cansado, el señor Semper les observaba a ambos con una sonrisa triste. Este es el lugar donde he encontrado casi todas las cosas buenas de mi vida, dije, sin pensar. No le quiero decir adiós. Cuando volvimos a la casa de la torre, ya había oscurecido. Al entrar nos recibió el calor del fuego que había dejado encendido antes de salir. Cristina se adelantó por el corredor y sin mediar palabra se fue desnudando y dejando un rastro de ropa en el suelo. La encontré tendida en el lecho, esperando. Me tendí a su lado y dejé que guiase mis manos. Mientras la acariciaba, vi cómo los músculos de su cuerpo se tensaban bajo la piel. En sus ojos no había ternura, sino un anhelo de calor y de urgencia. Me abandoné en su cuerpo, embistiéndola con rabia, mientras sentía sus uñas en mi piel. La escuché gemir de dolor y de vida, como si le faltase el aire. Finalmente caímos exhaustos y cubiertos de sudor, el uno junto al otro. Cristina apoyó la cabeza sobre mi hombro y buscó mi mirada. Tu amiga me dijo que te habías metido en un lío. Isabela está muy preocupada por ti. Isabela tiene tendencia a creer que es mi madre. No creo que los tiros vayan por ahí. Evité sus ojos. Me contó que estabas trabajando en un libro nuevo, un encargo de un editor extranjero. Ella le llama el patrón. Dice que te paga una fortuna, pero que tú te sientes culpable por haber aceptado el dinero. Dice que tienes miedo de ese hombre, el patrón, y que hay algo turbio en ese asunto. Suspiré irritado. Hay algo que Isabela no te haya contado. Lo demás quedó entre nosotras, replicó guiñándome un ojo. ¿Acaso mentía? No mentía, especulaba. ¿Y de qué trata el libro? Es un cuento para niños. Isabela ya me dijo que dirías eso. Si Isabela ya te dio todas las respuestas, ¿para qué me preguntas? Cristina me miró con severidad. Para tu tranquilidad y la de Isabela, he abandonado el libro. Ches fini, aseguré. ¿Cuándo? Esta mañana mientras dormías. Cristina frunció el entrecejo escéptica. Y ese hombre, el patrón, lo sabe. No he hablado con él, pero supongo que se lo imagina. Y si no, lo va a hacer muy pronto. Le tendrás que devolver el dinero entonces. No creo que el dinero le importe lo más mínimo. Cristina se sumió en un largo silencio.
¿Puedo leerlo?, preguntó al fin. No. ¿Por qué no? Es un borrador y no tiene ni pie ni cabeza. Es un montón de ideas y notas, fragmentos sueltos. Nada que sea legible. Te aburriría. Igualmente me gustaría leerlo. ¿Por qué? Porque lo has escrito tú. Pedro dice siempre que la única manera de conocer realmente a un escritor es a través del rastro de tinta que va dejando, que la persona que uno cree ver no es más que un personaje hueco y que la verdad se esconde siempre en la ficción. Eso debió de leerlo en una postal. De hecho, lo sacó de uno de tus libros. Lo sé porque yo también lo he leído. El plagio no lo eleva del rango de bobada. Yo creo que tiene sentido. Entonces será verdad. ¿Lo puedo leer entonces? No. Cenamos lo que quedaba del pan y el queso de aquella mañana, sentados el uno frente al otro a la mesa de la cocina, mirándonos ocasionalmente. Cristina masticaba sin apetito, examinando cada bocado de pan a la luz del candil antes de llevárselo a la boca. Hay un tren que sale de la estación de Francia para París mañana al mediodía, dijo. Es demasiado pronto. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Andrés Corelli ascendiendo las escaleras y llamando a mi puerta en cualquier momento. Supongo que no conviene. Conozco un pequeño hotel frente a los jardines de Luxemburgo que alquila habitaciones por mes. Es un poco caro, pero, añadió, preferí no preguntarle de qué conocía el hotel. El precio no importa, pero no hablo francés, apunté. Yo sí. Bajé la mirada. Mírame a los ojos, David. Alcé la vista a regañadientes. Si prefieres que me vaya, negué repetidamente. Me asió la mano y se la llevó a los labios. Saldrá bien, ya lo verás, dijo. Lo sé. Será la primera cosa en mi vida que salga bien. La miré. Una mujer rota en la penumbra, con lágrimas en los ojos, y no deseé otra cosa en el mundo que poder devolverle lo que nunca había tenido. Nos acostamos en el sofá de la galería al abrigo de un par de mantas, contemplando las brasas del fuego. Me dormí acariciando el pelo de Cristina y pensando que aquella sería la última noche que pasaría en aquella casa, la prisión en la que había enterrado mi juventud. Soñé que corría por las calles de una Barcelona plagada de relojes cuyas agujas giraban en sentido inverso. Callejones y avenidas se torcían a mi paso como túneles con voluntad propia, conformando un laberinto vivo que burlaba todos mis intentos por avanzar. Al final, bajo un sol de mediodía que ardía en el cielo como una esfera de metal candente, conseguía llegar a la estación de Francia y me dirigía a toda prisa hacia el andén donde el tren empezaba a deslizarse. Corría tras él, pero el tren ganaba velocidad y pese a todos mis esfuerzos no conseguía más que rozarlo con la punta de los dedos. Seguía corriendo hasta perder el aliento y al llegar al final del andén caía al vacío. Cuando alzaba la vista ya era tarde. El tren se alejaba en la distancia, el rostro de Cristina mirándome desde la última ventana. Abrí los ojos y supe que Cristina no estaba allí. El fuego se había reducido a un puñado de cenizas que apenas chispeaban. Me incorporé y miré a través del ventanal.
Amanecía. Pegué el rostro al cristal y advertí una claridad parpadeante en los ventanales del estudio. Me dirigí hacia la escalera de caracol que ascendía a la torre. Un resplandor cobrizo se derramaba sobre los peldaños. Subí lentamente. Al llegar al estudio, me detuve en el umbral. Cristina estaba de espaldas, sentada en el suelo. El baúl junto a la pared estaba abierto. Cristina tenía la carpeta que contenía el manuscrito del patrón en las manos y estaba deshaciendo el lazo que la cerraba. Al oír mis pasos se detuvo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando ocultarle alarma en mi voz. Cristina se volvió y sonrió. Fisgonear. Siguió la línea de mi mirada hasta la carpeta que tenía en las manos y adoptó una mueca maliciosa. ¿Qué hay aquí adentro? Nada. Notas, apuntes, nada de interés. Mentiroso. Apuesto a que este es el libro en que has estado trabajando, dijo, empezando a desnudar el lazo. Me muero de ganas por leerlo. Preferiría que no lo hicieses, dije en el tono más relajado del que fui capaz. Cristina frunció el entrecejo. Aproveché el momento para arrodillarme frente a ella y, delicadamente, arrebatarle la carpeta. ¿Qué pasa, David? Nada, no pasa nada, aseguré con una sonrisa estúpida estampada en los labios. Até de nuevo el lazo de la carpeta y la volví a dejar en el baúl. ¿No vas a echarle la llave?, preguntó Cristina. Me volví, dispuesto a ofrecerle una excusa, pero Cristina había desaparecido escalera abajo. Suspiré y cerré la tapa del baúl. Encontré a Cristina abajo, en el dormitorio. Por un instante me miró como si fuese un extraño. Me quedé en la puerta. Perdona, empecé. No tienes por qué pedirme perdón, replicó. No debería haber metido las narices donde nadie me llama. No es eso. Me ofreció una sonrisa bajo cero y un gesto de despreocupación que cortaban el aire. No tiene importancia, dijo. Asentí, dejando el segundo asalto para otro momento. Las taquillas de la estación de Francia abren pronto, dije. He pensado que voy a acercarme para estar ahí en cuanto abran y comprar los billetes para hoy al mediodía. Luego iré al banco y sacaré dinero. Cristina se limitó a asentir. Muy bien. ¿Por qué no preparas una bolsa con algo de ropa mientras tanto? Yo estaré de vuelta en un par de horas como máximo. Cristina sonrió débilmente. Aquí estaré. Me aproximé a ella y le tomé el rostro en las manos. Mañana por la noche estaremos en París, le dije. La besé en la frente y me fui. El vestíbulo de la estación de Francia. Tendía un espejo a mis pies en el que se reflejaba el gran reloj suspendido del techo. Las agujas marcaban las 7:35 de la mañana, pero las taquillas seguían cerradas. Un ordenanza armado de un escobón y un espíritu preciosista sacaba lustre al firme silbando una copla, y dentro de lo que le permitía su cojera, meneando las caderas con cierto garbo. A falta de otra cosa que hacer, me dediqué a observarle. Era un hombrecillo menudo al que el mundo parecía haber arrugado sobre sí mismo hasta quitarle todo menos la sonrisa y el placer de poder limpiar aquella parcela de suelo como si se tratase de la Capilla Sixtina.
No había nadie más en el recinto y finalmente cayó en la cuenta de que estaba siendo observado. Cuando su quinta pasada transversal le llevó a cruzar frente a mi puesto de vigilancia en uno de los bancos de madera que bordeaba el vestíbulo, el ordenanza se detuvo y apoyándose en el mocho con ambas manos, se animó a mirarme abiertamente. Nunca abren a la hora que dicen, explicó, haciendo un gesto hacia las taquillas. Y entonces, ¿para qué ponen un cartel que dice que abren a las 7? El hombrecillo se encogió de hombros y suspiró con talante filosófico. Bueno, también ponen horarios a los trenes y en los 15 años que llevo aquí no he visto ni uno solo que llegase o saliese a la hora prevista, ofreció. El ordenanza siguió con su barrido de profundidad y 15 minutos más tarde oí cómo se abría la ventanilla de la taquilla. Me aproximé y sonreí al encargado. Creí que abrían ustedes a las 7, dije. Eso dice el cartel. ¿Qué quiere? 2 billetes de primera clase a París en el tren del mediodía. Para hoy, si no le supone una gran molestia. La expedición de los billetes le llevó casi 15 minutos. Una vez hubo finalizado su obra maestra, los dejó caer sobre el mostrador con desgana. A la 1, andé en 4, no se retrase. Pagué y al no retirarme, fui obsequiado con una mirada hostil e inquisitiva. Algo más, le sonreí y negué, oportunidad que aprovechó para cerrar la ventanilla en mis narices. Me volví y crucé el vestíbulo inmaculado y reluciente, por cortesía del ordenanza que me saludó de lejos y me deseó bon voyage. La oficina central del Banco Hispano Colonial de la calle Fontanella hacía pensar en un templo. Un gran pórtico daba paso a una nave flanqueada de estatuas que se extendía hasta una fila de ventanillas dispuestas como un altar. A ambos lados, a modo de capillas y confesionarios, mesas de roble y butacones de mariscal, todo ello atendido por un pequeño ejército de interventores y empleados pulcramente trajeados y armados de sonrisas cordiales. Retiré 4,000 francos en efectivo y recibí las instrucciones sobre cómo retirar fondos en la oficina que el banco tenía en el cruce de la Rue de Rennes y el Boulevard en París, cerca del hotel que había mencionado Cristina. Con aquella pequeña fortuna en el bolsillo, me despedí, desoyendo los consejos del apoderado respecto a lo imprudente de circular con semejante cantidad en metálico por las calles. El sol se alzaba sobre un cielo azul, con el color de la buena fortuna, y una brisa limpia traía el olor del mar. Caminaba a paso ligero, como si me hubiese desprendido de una tremenda carga, y empecé a pensar que la ciudad había decidido dejarme ir sin rencor. En el paseo del Bor me detuve a comprar unas flores para Cristina, rosas blancas anodadas con un lazo rojo. Subí las escaleras de la Casa de las Torres de 2 en 2, con una sonrisa estampada en los labios y la certeza de que aquel sería el primer día de una vida que había creído ya perdida para siempre. Estaba a punto de abrir cuando, al introducir la llave en la cerradura, la puerta cedió. Estaba abierta. La empujé hacia adentro y la adelanté en el vestíbulo. La casa estaba en silencio. Cristina. Dejé las flores sobre la repisa del recibidor y me asomé al dormitorio. Cristina no estaba allí. Recorrí el pasillo hasta la galería del fondo. No había señal de su presencia.
Me acerqué hasta la escalera del estudio y llamé desde ahí en voz alta: Cristina. El eco me devolvió mi voz. Me encogí de hombros y consulté el reloj que había en una de las vitrinas de la biblioteca de la galería. Eran casi las 9 de la mañana. Supuse que Cristina habría bajado a la calle a buscar alguna cosa y que, mal acostumbrada por su existencia en Pedralbes a que negociar con puertas y cerrojos fueran cuestiones dirimidas por sirvientes, había dejado la puerta abierta al salir. Mientras esperaba, decidí tumbarme en el sofá de la galería. El sol entraba por la cristalera, un sol limpio y brillante de invierno, e invitaba a dejarse acariciar. Cerré los ojos y traté de pensar en lo que iba a llevarme conmigo. Había vivido media vida rodeado de todos aquellos objetos y ahora, en el momento de decirles adiós, era incapaz de hacer una lista breve de lo que consideraba imprescindibles. Poco a poco, sin darme cuenta, tendido bajo la cálida luz del sol y de aquellas tibias esperanzas, me fui quedando dormido plácidamente. Cuando desperté y miré el reloj de la biblioteca, eran las 12:30 del mediodía. Faltaba apenas media hora para la salida del tren. Me incorporé de un salto y corrí hacia el dormitorio. Cristina. Esta vez recorrí la casa habitación por habitación hasta que llegué al estudio. No había nadie, pero me pareció percibir un olor extraño en el aire. Fósforo. La luz que penetraba por los ventanales atrapaba una tenue red de filamentos de humo azul suspendidos en el aire. Me adentré en el estudio y encontré un par de cerillas quemadas en el estudio. Sentí una punzada de inquietud y me arrodillé frente al baúl. Lo abrí y suspiré aliviado. La carpeta con el manuscrito seguía allí. Me disponía a cerrar el baúl cuando lo advertí. El lazo de cordel rojo que cerraba la carpeta estaba deshecho. La tomé y la abrí. Repasé las páginas, pero no eché de menos nada. Cerré de nuevo la carpeta, esta vez con doble nudo, y la devolví a su lugar. Cerré el baúl y bajé al piso de nuevo. Me senté en una silla en la galería, encarado al largo corredor que conducía a la puerta de entrada y dispuesto a esperar. Los minutos desfilaron con infinita crueldad. Lentamente, la conciencia de lo que había pasado se fue desplomando a mi alrededor, y aquel deseo de creer y confiar se fue tornando hiel y amargura. Pronto escuché las campanas de Santa María redoblar las 2. El tren para París ya había dejado la estación y Cristina no había regresado. Comprendí entonces que se había ido, que aquellas horas breves que habíamos compartido habían sido un espejismo. Miré tras los cristales aquel día deslumbrante que ya no tenía color de buena suerte y la imaginé de vuelta en Villa Helios, buscando el abrigo de los brazos de Pedro Vidal. Sentí que el rencor me iba envenenando la sangre lentamente y me reí de mí mismo y de mis absurdas esperanzas. Me quedé incapaz de dar un paso, contemplando la ciudad oscurecerse, con el atardecer y las sombras alargarse sobre el suelo del estudio. Me levanté y me aproximé a la ventana. La abrí de par en par y me asomé. Una caída vertical de suficientes metros se abría ante mí, suficientes para pulverizarme los huesos, para convertirlos en puñales
que atravesaran mi cuerpo y lo dejasen apagarse en un charco de sangre en el patio. Me pregunté si el dolor sería tan atroz como imaginaba, o si la fuerza del impacto bastaría para adormecer los sentidos y entregar una muerte rápida y eficiente. Escuché entonces los golpes en la puerta. 1, 2, 3. Una llamada insistente. Me volví aturdido todavía por aquellos pensamientos. La llamada de nuevo. Había alguien abajo, golpeando mi puerta. El corazón me dio un vuelco y me lancé escalera abajo, convencido de que Cristina había regresado, que algo había sucedido por el camino y la había retenido, que mis miserables y despreciables sentimientos de recelo habían sido injustificados, que aquel era, después de todo, el primer día de aquella vida prometida. Corrí hasta la puerta y la abrí. Estaba ahí, en la penumbra, vestida de blanco. Quise abrazarla, pero entonces vi su rostro lleno de lágrimas y comprendí que aquella mujer no era Cristina. David, murmuró Isabela con la voz rota, el señor Semper ha muerto. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Continuamos en nuestra próxima. Por lo pronto, hasta luego.